La niña de 13 años fue reportada como desaparecida en Florida el lunes 26 de febrero. El novio de su madre, Stephen Stearns, de 37 años, declaró haberla dejado a unas cuadras de su escuela alrededor de las 8:30 am. Fue la última persona que vio a la niña. La búsqueda se intensificó el miércoles luego de encontrar un mensaje en el teléfono de la niña donde decía que quería vivir en el bosque. Hoy os traigo el horrible y famoso caso nacional de Madeleine Soto. Kissimmee, Florida, una ciudad en el condado de Osceola, donde las calles del centro histórico todavía conservan su encanto antiguo, mientras que, a unos minutos en automóvil, se siente la emoción de algunos de los parques temáticos más grandes de los Estados Unidos. Para la gente local, es una comunidad unida con una historia profunda. Para los visitantes, Kissimmee guarda un toque de magia, un lugar donde los sueños parecen posibles bajo el brillo de Disney. En ese entorno, Madeleine Soto creció entre dos mundos, la calidez de su hogar y el encanto de un destino que recibe a millones de familias de todo el mundo. Madeleine Soto nació el 25 de febrero de 2011. Era hija de Jennifer Soto y Tyler Wallace, quienes después se separaron. Desde muy pequeña, Madeleine mostró una inteligencia notable y una curiosidad natural. Tenía el cabello rubio suave, ojos azules brillantes y una sonrisa inocente que hacía sentir tranquilidad a quienes la rodeaban. Para su papá, Tyler, Madeleine no solo era su hija, sino la luz de su vida. Él la describió con palabras sencillas pero llenas de sentimiento. Ella era felicidad, traía alegría a todos, era lista, un poquito peculiar y siempre curiosa sobre el mundo. Debido a que sus padres se habían separado, el papá de Madeleine, Tyler Wallace, no podía estar con su hija tan seguido como él deseaba. Pero su amor por ella nunca disminuyó. A pesar de las dificultades en su relación con la mamá de Madeleine, Tyler siempre decía que la felicidad de su hija era su máxima prioridad. En una declaración pública, compartió su esperanza de que, cuando Madeleine fuera lo suficientemente grande, ella pudiera elegir dónde quería vivir. No por presión, sino simplemente según sus propios deseos. Madeleine también encontró cariño y aceptación con su madrastra, Tatiana Wallace, quien la trataba no como hijastra, sino con el cuidado y el afecto de una mamá de verdad. Lamentablemente, esa misma cercanía no existía entre Madeleine y su mamá biológica. Después de cumplir 13 años, Madeleine asistió a la escuela Hunters Creek Middle School en Orlando, Florida. Vivía en un departamento con su mamá, algunos compañeros de vivienda y el novio de su mamá, Stephen Michael Stearns. Dentro de lo que parecía un ambiente normal, Madeleine continuó alimentando su espíritu creativo. Le encantaba la música, disfrutaba bailar, le gustaba dibujar, llevaba un diario y siempre mostraba curiosidad por el mundo que la rodeaba. En la mañana del 26 de febrero de 2024, alrededor de las 8:30 de la mañana, Stephen Michael Stearns fue quien llevó a Madeleine a la escuela. Sin embargo, su versión de lo ocurrido generó preguntas de inmediato. Dijo que, antes de dirigirse a la escuela, él y Madeleine pasaron a un McDonald's para comprar desayuno. Según él, Madeleine se quedó dormida en el carro después y ya no quiso comer. Por esa razón, Stearns afirmó que no la dejó en la entrada de la escuela, sino varias cuadras más adelante, cerca de una iglesia. Aseguró que la joven de 13 años se sentía avergonzada de bajarse de su Lincoln MKZ plateado. Esa tarde, alrededor de las 4:30 de la tarde,
La mamá de Madeleine, Jennifer Soto, llegó a la escuela para recoger a su hija. Fue entonces cuando se enteró de algo que lanzó a toda la familia a un estado de pánico. Madeleine no había estado en clases ese día. Esa misma noche, se presentó un reporte de persona desaparecida ante la oficina del sheriff del condado de Orange. Cuando fueron interrogados, Stephen Michael Stearns y Jennifer Soto afirmaron al principio que habían llevado juntos a Madeleine a la escuela esa mañana. Incluso describieron cómo iba vestida: una sudadera con gorro verde, unos crocs blancos y, posiblemente, unos shorts negros, el conjunto que, según Stearns, ella llevaba puesto la última vez que dijo haberla visto. Sin embargo, la investigación reveló contradicciones rápidamente. En solo unos días, ambos admitieron la verdad. Stearns fue el único que llevó a Madeleine esa mañana. En realidad, Jennifer no había visto a su hija en ningún momento antes de que desapareciera. Recordó únicamente que despertó por un instante cuando Stearns sacó a los perros y después volvió a dormirse. Y este fue el detalle que hizo que las acciones de Jennifer fueran aún más difíciles de comprender. Esa mañana, ella recibió un correo electrónico de la escuela informándole que Madeleine había sido marcada como ausente. En lugar de alarmarse o intentar de inmediato averiguar qué estaba pasando, Jennifer simplemente le envió un mensaje a una de las maestras de su hija, Brett Banini, para pedir una aclaración. La respuesta que recibió fue todavía más inquietante. Madeleine no había estado presente en ninguna de sus clases. El registro de asistencia de todo el día mostraba que nunca había entrado al edificio. Como si eso no fuera suficiente, otro detalle hizo que la situación se volviera aún más inusual. El teléfono de Madeleine fue encontrado en casa. Aunque en algunas ocasiones ella había salido sin su teléfono, pasar todo el día afuera sin él no era parte de sus hábitos. Más tarde, ese mismo día, Stephen Michael Stearns mencionó de manera casual que había restablecido su propio teléfono mientras intentaba actualizar el software. Era un detalle inesperado, algo que para cualquier mamá sería motivo de preocupación inmediata. Pero Jennifer no mostró ninguna sospecha. En vez de conectar las señales inquietantes, su hija ausente en la escuela, el teléfono de Madeleine quedado en casa y Stearns borrando datos de su dispositivo, ella decidió restarle importancia a todo. Lo que empeoró la situación fue que las declaraciones de Jennifer contenían contradicciones claras durante los primeros días de la investigación. Al principio, insistió en que ella y Stearns habían llevado a Madeleine juntos a la escuela esa mañana. Pero pocos días después, Jennifer admitió que se había quedado dormida toda la mañana y que no había visto a su hija en absoluto antes de que desapareciera. Este cambio en su versión despertó aún más dudas entre los investigadores. También reveló algo preocupante. En lugar de priorizar la seguridad y el paradero de su hija, Jennifer parecía más enfocada en proteger a su novio, incluso cuando las señales de alarma eran imposibles de ignorar. Incluso cuando todas las señales de alerta estaban justo frente a ella, la escuela reportando la ausencia, la maestra confirmando que Madeleine nunca llegó, el teléfono de Madeleine quedado en casa y Stephen Michael Stearns restableciendo su propio teléfono, Jennifer aún así no cambió su actitud. En lugar de hacer preguntas o proteger a su hija, continuó poniéndose del lado de Stearns. Según los registros y varios reportes, Jennifer Soto tenía un historial largo de dificultades emocionales.
Los documentos muestran que se le habían recetado ciertos tratamientos. Y en entrevistas posteriores, la propia Jennifer reconoció haber experimentado ciclos de inestabilidad emocional, una condición seria, pero que puede manejarse con el cuidado médico adecuado. Sin embargo, estos tratamientos también tenían efectos secundarios. En ocasiones, Jennifer experimentaba sobrecarga emocional, cambios repentinos de ánimo y momentos en los que su claridad durante la noche era limitada. Estos factores se volvieron importantes para comprender las inconsistencias en sus declaraciones y la forma confusa en que respondió a la situación. Aún así, los desafíos emocionales no pueden justificar la falta de urgencia de una mamá cuando el bienestar de su hija está en riesgo. Y en el caso de Jennifer Soto, las contradicciones en sus declaraciones solo hicieron que la situación fuera más complicada. Al principio, afirmó con firmeza que ella y Stephen Michael Stearns habían llevado a Madeleine juntos a la escuela esa mañana. Pero poco después, su versión cambió. Jennifer dijo que había dormido toda la mañana y que nunca vio a su hija salir de la casa. Sin embargo, cuando Jennifer presentó el reporte ante la oficina del sheriff del condado de Orange, describió con exactitud la ropa que Madeleine llevaba puesta antes de desaparecer, un detalle que de inmediato generó preguntas entre los detectives. Si realmente había estado dormida toda la mañana, ¿cómo podía saber esa información? Cuando se le cuestionó más a fondo, las declaraciones de Jennifer siguieron cambiando. Primero insistió en que quería creer que había visto a su hija antes de que saliera. Luego volvió a modificar su versión, diciendo que Madeleine había escogido su ropa la noche anterior y que por eso sabía lo que la joven de 13 años usaría. Pero incluso esa explicación levantó inquietudes. La noche del domingo, 25 de febrero, se celebró el cumpleaños número 13 de Madeleine y su mamá, Jennifer Soto, no pudo asistir. Regresó tarde a casa, cansada, y se fue directo a dormir. En declaraciones posteriores, Jennifer dijo que no pudo funcionar con normalidad ese día y que sintió que había entrado en un periodo de sobrecarga emocional, algo que, según ella, no experimentaba desde hacía años. La fiesta de cumpleaños número 13 de Madeleine se llevó a cabo en la casa de un familiar porque Jennifer tenía trabajo y no podía estar presente. Aún sin su mamá, la celebración fue cálida, con familiares y amigos reunidos, llevando pequeños regalos y deseos sencillos de cumpleaños. Después de la fiesta, la tía de Madeleine la llevó de regreso al departamento alrededor de las 10 de la noche. Dentro del departamento, Stephen Michael Stearns, el novio de Jennifer, ya estaba ahí cuidando a Madeleine. En apariencia, parecía una noche normal al final de un día especial, pero en realidad, ese momento marcó el inicio de una cadena de hechos trágicos. Jennifer declaró después que se dio cuenta de que había olvidado tomar su medicamento, algo que podía detonar síntomas fuertes, así que le pidió a Stearns que se quedara con Madeleine en la habitación de visitas de la planta alta para que ella pudiera descansar bien. Para muchos, fue una decisión difícil de entender, pero Jennifer insistió en que creía que no había ningún problema. Lamentablemente, el momento en que la tía de Madeleine la dejó en casa sería la última vez que Jennifer estaría con ella de una manera normal. Solo unas horas después, su ausencia dejaría a toda la comunidad conmocionada. Una celebración de cumpleaños
que debía ser un paso importante en sus primeros años de adolescencia, se convirtió en el último recuerdo de una niña llena de sueños y energía vibrante. La participación de Stephen Michael Stearns en este caso es innegable, pero lo que impactó a todos fue la magnitud y el alcance de sus acciones, mucho más allá de lo que la comunidad podría haber imaginado. Según la investigación, Stearns comenzó a mostrar conductas profundamente preocupantes hacia Madeleine desde el año 2022, cuando ella tenía solo 11 años, una edad que debería estar marcada por la seguridad y la inocencia. Cuando los detectives revisaron sus datos electrónicos, encontraron aproximadamente 1,700 archivos inquietantes relacionados con Madeleine. Muchos de ellos mostraban que ella había sido grabada sin su consentimiento, revelando un patrón de vigilancia calculada e inapropiada. El análisis de metadatos confirmó que estos archivos databan de agosto de 2022, lo que significaba que este patrón había continuado durante años antes de la desaparición de Madeleine. Estos hallazgos devastaron a su familia y dejaron a toda la comunidad conmocionada. La idea de que una niña hubiera enfrentado dinámicas dañinas de manera prolongada dentro de su propio hogar provocó un profundo impacto emocional en todos los que seguían el caso. Los cambios prolongados en el comportamiento de Madeleine también quedaron documentados con claridad. Amigos, tutores e incluso la consejera escolar habían notado señales preocupantes de que algo no estaba bien. Desde pequeñas interacciones en clase hasta cambios en su conducta diaria, todo fue formando, poco a poco, un panorama más pesado. Declaraciones de compañeros, notas de maestras y observaciones detalladas de la consejera escolar se recopilaron en un archivo de investigación de casi 900 páginas, entregado a la Fiscalía Estatal el 13 de junio de 2024. Era más que documentación, era evidencia de que una niña había intentado pedir ayuda a través de cambios en sus emociones y comportamiento, pero su voz no alcanzó los lugares donde más necesitaba ser escuchada. Amigos y compañeras de clase recordaron que Madeleine a menudo llevaba consigo una preocupación silenciosa, algo que la hacía más reservada que la mayoría de las jóvenes de 13 años. En la escuela, casi nunca caminaba sola. Regularmente se mantenía cerca de una amiga en quien confiaba porque eso la hacía sentirse más segura. Había días en que Madeleine llegaba al salón con los ojos todavía húmedos y los labios temblando, pero nunca explicaba por qué había llorado. Una amiga cercana compartió, con mucha emoción, que Madeleine se había sincerado sobre su mamá. Dijo que su mamá pasaba por cambios emocionales intensos y que eso la hacía sentirse inquieta dentro de su propio hogar. Madeleine comentó que, a veces, su mamá decía cosas sobre el futuro que la hacían sentir distante y con incertidumbre. Para una niña que apenas comenzaba su adolescencia, esas palabras se sentían como un peso silencioso, algo que permanecía con ella mucho más de lo que cualquiera imaginó. Las maestras también notaron cambios preocupantes. Su maestra de ciencias escribió que Madeleine a menudo llegaba al salón luciendo agotada, con la mirada pesada como si no hubiera dormido bien. Le costaba concentrarse, pasaba largos momentos viendo por la ventana y rara vez entregaba las tareas a tiempo. Otra maestra comentó que, en las semanas previas a su desaparición, Madeleine se volvió más irritable y reaccionaba con fuerza ante situaciones pequeñas, un contraste marcado con la niña abierta y alegre que solía ser.
Lo más importante es que estos cambios no parecían aleatorios. Las maestras notaron que el ánimo de Madeleine empeoraba cuando Stefan estaba cerca. Cuando él no estaba, ella se veía más parecida a su versión tranquila de siempre. Estas observaciones eran más que notas rutinarias del salón. Eran señales de advertencia de que Madeleine cargaba con un peso emocional que los adultos a su alrededor aún no habían comprendido. El maestro de educación física de Madeleine también notó patrones preocupantes. Ella rara vez completaba las actividades completas en clase. A menudo decía que necesitaba detenerse por el asma. Se hacía a un lado para usar su inhalador y con frecuencia pedía sentarse a observar en lugar de participar con sus compañeras. En apariencia, esto parecía razonable para una niña con dificultades respiratorias. Pero la verdad reveló una contradicción dolorosa. Esta era la misma niña que antes tenía una energía inagotable, que adoraba cantar y bailar, y que había sido elogiada por su maestra de coro como una de las estudiantes más entusiastas y participativas del grupo. El contraste dejaba aún más claro que algo estaba apagando, en silencio, la alegría y la vitalidad que solían definirla. El consejero escolar de Madeleine documentó señales aún más inquietantes. Explicó que ella batallaba con episodios recurrentes de estrés emocional y oleadas intensas de ansiedad que, en ocasiones, aparecían en pleno horario escolar, en conversaciones privadas. Madeleine compartió que sus mayores presiones provenían del ambiente tenso en casa y de su relación complicada con su mamá. De manera notable, el consejero observó un patrón muy marcado. Cuando Stefan no estaba en el hogar, Madeleine se mostraba más tranquila y estable. Pero cuando él estaba presente, ella se volvía reservada, inquieta y tenía dificultades para manejar sus emociones. Estas observaciones reforzaron la idea de que la vida de Madeleine había estado ensombrecida por una carga emocional seria, una carga de la que ella no podía liberarse por sí misma. En una entrevista con investigadores federales el 1 de mayo, Jennifer habló abiertamente sobre su pasado. Explicó que, cuando ella crecía, su mamá repetía una regla una y otra vez: nunca confíes en los hombres. Era una creencia sembrada desde su infancia, algo que cargó como una guía de vida. Sin embargo, la contradicción dolorosa era esta: Jennifer permitió que Stefan entrara en su vida y en la vida de Madeleine. Los registros de la investigación incluso mostraron que, en ciertos momentos, la propia Jennifer había tenido dudas sobre él. Ella lo admitió durante la entrevista, diciendo que sus instintos como mamá le habían señalado que algo no se sentía bien. Pero en lugar de actuar para proteger a su hija, Jennifer dejó esos instintos a un lado. Se convenció a sí misma de que Stefan estaba bien, que era seguro y que se le podía confiar. La contradicción entre lo que le habían enseñado y las decisiones que tomó dejó a muchas personas tratando de entenderla. ¿Fue simplemente debilidad? ¿O fue una negativa deliberada a enfrentar una verdad incómoda? Jennifer también hizo una comparación que dejó a los investigadores sorprendidos y profundamente preocupados. Les dijo que su mamá alguna vez había usado un ejemplo polémico de la cultura popular para advertirle que, a veces, las personas encargadas del cuidado podían cruzar límites poco saludables conforme los niños crecían. Aunque Jennifer creció con ese temor, aún así se convenció de que Stefan era una buena persona, que era seguro,
que se preocupaba por Madeleine de la misma manera en que ella misma se preocupaba por su hija. Pero estaba equivocada, admitió. De manera notable, en esa misma entrevista, Jennifer también confesó que nunca se había sentido realmente cómoda cuando Stefan y Madeleine estaban en el mismo espacio por la noche sin supervisión. Y aún así, en lugar de detenerlo, permitió que ocurriera algunas veces. Para una niña en crecimiento, incluso una sola vez habría sido demasiado. Lo que los investigadores descubrieron después mostró algo completamente distinto de la imagen que Jennifer había intentado creer. Más de 1,700 archivos digitales fueron encontrados en el disco duro de Stefan, junto con datos de su teléfono que él había borrado deliberadamente, todo apuntando hacia preocupaciones serias. Ya no eran sospechas, formaban la base de una evaluación clara. Surgió otro detalle importante. Jennifer y Stefan nunca tuvieron una relación estable. Vivían en un ciclo intermitente hasta su separación oficial en junio de 2023. Antes de eso, los tres, Jennifer, Madeleine y Stefan, incluso compartieron la misma habitación principal como espacio de vida. Después de la ruptura, Jennifer finalmente pidió a Stefan que se trasladara al área del piso superior. Aunque Jennifer negó públicamente haber tenido dudas sobre Stefan, sus propias palabras en las entrevistas revelaban algo distinto. Ella había llevado consigo inquietudes que no podía ignorar por completo. La tragedia es que, en lugar de actuar conforme a esos instintos, decidió mirar hacia otro lado, y ese silencio condujo a un desenlace doloroso para su hija. Pero incluso esas admisiones no eran toda la historia. Un informe del incidente de esa misma entrevista, preparado y publicado por la oficina del sheriff del condado de Orange, reveló algo que llevó la indignación pública aún más lejos. Durante toda la sesión, Jennifer Soto intentó repetidamente proteger a Stefan Michael Stearns, al grado de que los investigadores tuvieron que preguntarle por qué parecía priorizar el bienestar de él por encima del de su propia hija. Aún más inquietante, Jennifer no mostró el mismo nivel de emoción al hablar sobre el comportamiento preocupante que Madeleine había enfrentado que cuando hablaba de la desaparición de su hija. Ese contraste sorprendió tanto a los investigadores como al público. Dio la impresión de que, en lugar de reconocer realmente la gravedad de lo que estaba ocurriendo dentro de su hogar, Jennifer lo había aceptado, o al menos había elegido ignorarlo. Para los investigadores, las emociones que mostraba parecían una máscara frágil más que una expresión genuina de preocupación. Con una larga lista de señales de alerta y evaluaciones profesionales respaldando lo ocurrido, el panorama se volvió difícil de negar. Jennifer no solo sabía que algo estaba mal, parecía aceptar lo que estaba sucediendo entre su hija y Stefan. Y esa respuesta distante llevó a muchos a preguntarse si ella había fallado en su responsabilidad de proteger a Madeleine. Ante estas realidades, los investigadores no necesitaron mucho tiempo para actuar. Apenas 2 días después de que se reportó la desaparición de Madeleine, centraron su atención en Stefan Michael Stearns. Las contradicciones en sus declaraciones, su comportamiento inusual y la creciente cadena de indicios fueron suficientes para que las autoridades creyeran que él estaba directamente involucrado. Llevar a Stefan bajo custodia para continuar la investigación se convirtió no solo en un punto decisivo en el caso, sino también en una señal clara de que la verdad comenzaba a salir a la superficie después de un largo periodo de evasivas. Aun cuando la esperanza se hacía cada vez más tenue,
Los investigadores no se detuvieron. Revisaron con cuidado cada zona donde Madeleine Soto había sido vista por última vez. Siguieron todas las pistas posibles y analizaron cada aviso que llegaba. Ese mismo día, los detectives persuadieron a Stephen Stearns para que les permitiera revisar su teléfono. Stearns quizá creyó que podía mantenerse tranquilo y ocultar lo importante, pero ocurrió lo contrario. Datos inquietantes comenzaron a salir a la luz, poco a poco, exponiendo las inconsistencias en sus explicaciones. Después, los investigadores ejecutaron una orden de cateo en la casa de la familia en Kissimmee. Revisaron cada detalle dentro del departamento, y lo que encontraron reforzó sus primeras sospechas. Stephen nunca había llevado a Madeleine a la escuela esa mañana. En ese punto, las contradicciones en su versión se volvían más claras, y la verdad preocupante empezaba a tomar forma. En ese momento, Stephen Stearns y Jennifer Soto se estaban quedando en un hotel en el condado de Orange, propiedad del papá de Stearns. Según Jennifer, Stephen parecía alterado cuando se enteró de que los detectives habían tomado su teléfono y que la investigación avanzaba rápidamente. Esa noche, su creciente ansiedad lo llevó a tomar una decisión inusual. Los reportes muestran que salió del hotel en silencio, manejó más de 2 horas hasta Northport por razones que nunca explicó y regresó a la mañana siguiente. Lo que atrajo aún más atención de los detectives fue que la familia de Stephen vivía en Northport. Sin embargo, su mamá insistió en que nunca lo vio durante ese viaje. Para los investigadores, esa breve desaparición fue una señal inquietante. ¿Había ido allí para manejar o modificar algo importante mientras estaba fuera de la vista? La razón detrás de ese viaje inusual se reveló semanas después. El 14 de mayo, durante una llamada telefónica con su papá, Stephen Stearns finalmente explicó por qué había manejado hasta Northport el 28 de febrero. Según la grabación de la llamada, Stearns dijo: «Quería recoger algunas cosas y dejar todo en orden. Prepararme para lo que viniera, pero no encontré lo que estaba buscando». En lugar de aportar claridad, su respuesta hizo que la situación fuera aún más preocupante. Reveló lo alterado que estaba en los días inmediatamente posteriores a la desaparición de Madeleine y abrió la posibilidad de que tal vez hubiera intentado manejar o modificar información importante durante ese viaje sin explicación. Durante la llamada, cuando su papá le dijo que solo deseaba poder entender todo lo que había pasado, Stearns respondió a la defensiva. Dijo: «Pues yo no fui el que empezó todo». Incluso cuando su papá le recordó que él había estado directamente involucrado, Stearns no discutió. Simplemente respondió: «Sí». Los investigadores señalaron algo crucial sobre esa conversación. En ningún momento Stearns negó de manera directa estar involucrado en lo que le ocurrió a Madeleine. Su silencio en los momentos decisivos generó aún más preguntas que cualquiera de sus declaraciones. Los detectives también creyeron que, durante el viaje a Northport, Stearns utilizó la red Wi-Fi de la casa de sus papás para acceder a su cuenta de Google e intentó manejar o modificar información clave, incluidos archivos relacionados con conductas preocupantes que anteriormente había dirigido hacia Madeleine, conductas que violaban los límites establecidos de protección infantil. Pero al final, ninguno de esos intentos funcionó. Los especialistas en análisis digital recuperaron los datos rápidamente, y lo que encontraron solo reforzó una verdad preocupante.
nada permanece oculto para siempre, especialmente cuando esas acciones afectan a una niña. Poco después, los investigadores examinaron el disco duro de la computadora de Stefan Stearns y recuperaron información crucial. Los expertos digitales restauraron numerosos archivos e imágenes que él creía eliminados, cada uno mostrando indicios claros de conductas que violaban los límites establecidos de protección infantil relacionados con Madeleine Soto. Solo con esos datos, los detectives entendieron que tenían en sus manos la clave del caso. De inmediato, se emitió una orden para llevar a Stearns bajo custodia y continuar la investigación. Los primeros cargos en su contra incluyeron acciones relacionadas con violaciones a la seguridad infantil y la posesión de material restringido, según la ley estatal. Esto marcó un punto decisivo, pasando de la sospecha a la certeza. Stefan Stearns se convirtió en el centro de esta tragedia. Los investigadores también encontraron una imagen en el teléfono de Stearns que mostraba a una de las compañeras de vivienda de Jennifer en el baño, grabada sin que se respetaran sus derechos de privacidad. La mujer confirmó posteriormente que nunca había dado ningún tipo de permiso válido para esa foto. Ese mismo día, los detectives entrevistaron a una de las exparejas de Stearns. Su testimonio reveló detalles aún más preocupantes, ayudando a construir un panorama más claro sobre las repetidas violaciones de privacidad personal y el estilo de vida inquietante de Stearns. En la entrevista, ella describió su breve relación y las cosas que la hicieron sentirse incómoda. Explicó que, incluso después de su ruptura con Jennifer, Stearns seguía visitando el departamento de ella y se quedaba a dormir por razones que le parecían sospechosas. Él afirmaba que tanto Jennifer como Madeleine no podían dormir si él no estaba ahí. Para ella, esa explicación fue una señal de alerta. Su incomodidad creció con el tiempo, convenciéndola de que algo no estaba bien, y finalmente terminó la relación por completo. Los investigadores también recuperaron en el teléfono de Stearns la misma imagen de la compañera de vivienda de Jennifer, demostrando que había sido grabada sin permiso dentro del baño, una clara violación a su privacidad. La víctima confirmó después que la imagen había sido tomada sin ningún tipo de consentimiento legítimo. Ese mismo día, los detectives entrevistaron a otra exnovia de Stearns. Su testimonio añadió más información inquietante, fortaleciendo el archivo del caso que documentaba su falta constante de respeto por los límites personales y su comportamiento riesgoso. Ella explicó que, incluso después de terminar con Jennifer, Stearns se quedaba con frecuencia a dormir en el departamento de Jennifer, dando una explicación que solo aumentó sus preocupaciones. Él insistía en que Jennifer y Madeleine necesitaban que él estuviera ahí para poder dormir. Para ella, esa afirmación fue otra señal de advertencia muy clara. La incomodidad siguió creciendo hasta que finalmente decidió cortar toda relación con él. Para el 1 de marzo, durante una conferencia de prensa oficial, los investigadores declararon públicamente que Madeleine Soto posiblemente ya no podía interactuar. Fue un momento desgarrador en el caso, cuando la esperanza frágil de la familia comenzó a desvanecerse. La evidencia clave provino de las cámaras de vigilancia. Alrededor de las 7:35 de la mañana del 26 de febrero,
Las cámaras captaron a Stephen Stearns tirando la mochila escolar de Madeleine y la computadora escolar dentro de un contenedor de basura cerca del complejo de departamentos en Kissimmee. El horario coincidía con la mañana en que ella fue marcada como ausente, reforzando la sospecha de los investigadores de que el escenario más grave ya había ocurrido. Otras grabaciones revelaron algo aún más preocupante. Stephen Stearns conduciendo con una figura en su vehículo que no mostraba señales de respuesta. Una figura que los investigadores creían que era Madeleine Soto. Hallazgos posteriores indicaron que ella había experimentado un impacto físico fuerte que hizo que su respiración se detuviera, probablemente dentro del hogar. Eso significaba que la mañana divertida y la historia de la parada en McDonald's no eran más que una fachada. La verdad dolorosa era que, durante ese tiempo, Stearns conducía con Madeleine en un estado en el que ya no podía reaccionar, una traición devastadora a la confianza que se había depositado en él. Alrededor de las 4:30 de esa tarde, los investigadores del condado de Orange hicieron un descubrimiento que rompió el corazón de todos. Madeleine Soto, sin capacidad de respuesta, fue localizada en un área boscosa cerca de Hickory Tree Road, en el condado de Osceola, colocada en silencio entre dos árboles. El lugar estaba a menos de 20 minutos en automóvil de su hogar en Kissimmee, pero marcó el final del camino de una joven de 13 años. Inmediatamente después de encontrarla, los detectives se reunieron con la mamá de Madeleine, Jennifer Soto, para darle la noticia y comenzar una nueva etapa en la investigación. En esa entrevista, hubo un detalle que destacó con tanta fuerza que eclipsó todas las demás contradicciones. Cuando los investigadores le mostraron a Jennifer Soto la evidencia que indicaba que su hija había enfrentado violaciones graves a su seguridad personal dentro del hogar, ella se derrumbó, llorando sin control, al ver imágenes que no podía negar. Pero cuando los detectives le informaron sobre la posibilidad de que Madeleine ya no pudiera interactuar, Jennifer no mostró el mismo nivel de emoción. Ese contraste planteó una pregunta inquietante. ¿Eran esas reacciones el verdadero dolor de una mamá? ¿O emociones selectivas centradas en el hombre al que había estado protegiendo? Cuando los investigadores le preguntaron directamente sobre la diferencia, Jennifer respondió: porque eso era evidencia clara. Eso era la prueba de lo que pasó. Eso fue lo que me rompió. Explicó que, antes de ver esas imágenes, escuchar descripciones o ver una foto borrosa no era suficiente para convencerla de que Madeleine estaba en peligro. Y aun cuando le dijeron que su hija podría no estar reaccionando, ella seguía aferrada a la esperanza frágil de que Madeleine estuviera viva. Pero lo que ustedes me dijeron hizo que empezara a cuestionarlo todo, admitió Jennifer. Lo que volvió la situación aún más polémica fue el comportamiento de Jennifer durante todo el tiempo en que Madeleine estuvo desaparecida. Casi no hizo ningún esfuerzo por participar en la búsqueda. Explicó que los oficiales ya habían revisado las áreas donde ella creía que su hija podía estar. Más allá de eso, no mostró la urgencia ni la desesperación que se esperaría de una mamá en una situación así, un nivel de desapego que muchos consideraron imposible de comprender. El 2 de marzo, Stephen Stearns hizo su primera aparición pública en la corte del condado de Osceola. Permitió que su abogado hablara en su nombre y no ofreció ninguna declaración personal.
el juez negó firmemente su solicitud de ser liberado, ordenando que Stearns permaneciera bajo custodia mientras esperaba el juicio. Al mismo tiempo, surgió otro problema serio. En la cuenta oficial de Instagram del alguacil Marcos López, se publicó accidentalmente una imagen del área de investigación. La foto reveló sin intención información sobre la ropa de Madeleine y la ubicación relacionada con el lugar donde se había identificado su condición sin respuesta. La imagen provocó de inmediato indignación pública por generar más angustia a la familia de la víctima y afectar la dignidad de la investigación en curso. La oficina del fiscal estatal posteriormente emitió una citación civil contra el alguacil López, imponiendo una multa de $500. El 6 de marzo, documentos judiciales recién publicados confirmaron una realidad devastadora. Stephen Stearns había cometido violaciones graves y continuas a los límites de seguridad personal de Madeleine Soto durante varios años. Estos registros no solo fortalecieron el caso legal en su contra, sino que también revelaron el impacto profundo y prolongado que la joven de 13 años había soportado en silencio. Poco después, los investigadores contactaron a un conocido que había conocido a Stearns aproximadamente 3 años antes durante una sesión del juego Warhammer. Esta persona dijo que le sorprendió saber que Stephen y Jennifer todavía se referían a sí mismos como pareja, porque en su opinión esa relación ya se había desmoronado desde mucho antes, especialmente después de que Madeleine fuera reportada como desaparecida bajo circunstancias inusuales. Lo que le preocupó aún más fue recordar que Stearns parecía más angustiado por perder una conexión inapropiada y nada segura con una menor con la que había convivido durante un largo periodo, que por terminar su relación con Jennifer. Este detalle resaltó un apego distorsionado y poco saludable, y se convirtió en un elemento importante para los fiscales al intentar mostrar la manera de pensar de Stearns y los posibles riesgos que representaba. Ese mismo día, los investigadores entrevistaron a los papás de Stephen Stearns. Ellos afirmaron que siempre se habían opuesto a la relación entre su hijo y Jennifer Soto. Su mamá explicó que su mayor preocupación venía del historial de Jennifer con sustancias dañinas, lo que le dificultaba confiar en la situación. Su papá añadió que a Jennifer se le había recetado medicación por periodos prolongados de inestabilidad emocional y estrés psicológico, y que, en su opinión, ella nunca había sido una influencia positiva para Stephen. También explicaron que cuando los dos estaban juntos, gran parte de su tiempo lo pasaban en largos periodos de sueño en lugar de construir una relación estable o saludable. Además, cuando cualquiera de los dos entraba en una fase de inestabilidad emocional, en lugar de apoyarse mutuamente, parecían arrastrarse hacia abajo, creando un ambiente inestable, uno en el que una niña como Madeleine habría tenido dificultades para encontrar paz o seguridad. Al día siguiente, el 7 de marzo, los detectives entrevistaron a las compañeras de vivienda de Jennifer Soto para reconstruir lo que había ocurrido esa noche. Una de ellas recordó haber escuchado un sonido poco claro proveniente del piso superior. La compañera explicó que, en el pasado, cada vez que Madeleine y Stephen Stearns estaban solos, Jennifer solía tranquilizar a todos diciendo que todo estaba bien, que Stephen jamás tendría comportamientos inapropiados o inseguros hacia Madeleine. Pero después de todo lo que ha salido a la luz, esas palabras ahora se sienten inquietantes. Unos días después, el 12 de marzo,
la oficina del fiscal estatal de Orange, Osceola, anunció oficialmente un punto de inflexión. En el caso, se presentaron un total de 60 cargos contra Stefan Stearns, que iban desde delitos de alto nivel hasta acusaciones relacionadas con el manejo de material digital preocupante. Estos incluían 8 cargos relacionados con violaciones a límites de seguridad hacia una menor de 12 años, 5 cargos hacia menores de entre 12 y 18 años, 7 cargos relacionados con el procesamiento de datos preocupantes y 40 cargos vinculados con la posesión de material digital no apropiado que superaba los 10 archivos. Este número abrumador no solo reveló cuán extensa había sido la conducta, sino que también reflejó un patrón prolongado que se había desarrollado durante años. Para el público y para la familia de Madeleine, el anuncio fue profundamente doloroso y, al mismo tiempo, el primer paso concreto hacia la justicia. La jefa de policía de Kissimmee, Betty Holland, se presentó ante el público en una conferencia de prensa solemne. Declaró: "Agradecemos profundamente el incansable esfuerzo de nuestros colegas en la oficina del fiscal estatal mientras trabajan para buscar justicia para Madeleine. Este es un caso complejo, con muchas capas, y nuestro trabajo está lejos de terminar. Continuamos revisando cada detalle de la línea del tiempo para aclarar cada acontecimiento que llevó a esta pérdida tan dolorosa". Con un tono firme, pero cargado de emoción, la jefa Holland enfatizó que esta investigación no era solo un procedimiento legal, sino un compromiso con la familia de la víctima y con la comunidad. Una promesa de que la verdad saldrá a la luz. Una segunda conferencia de prensa se llevó a cabo el 21 de marzo, atrayendo una atención pública significativa. Durante esta presentación, la jefa de policía Betty Holland enfatizó que el caso de Madeleine era extremadamente complejo, con muchos eslabones en la cadena que debían verificarse con cuidado. Ella pidió a los detectives trabajar con precisión, sin dejar ningún detalle, sin revisar y reconstruyendo por completo la línea del tiempo que llevó a la dolorosa pérdida de la joven de 13 años. La jefa Holland también declaró que, a lo largo de la investigación, todas las personas cercanas a Madeleine serían consideradas posibles sospechosas hasta que quedaran descartadas. Esto no solo era un principio legal, sino también una forma de asegurar que cada posibilidad fuera examinada y que ninguna pista se pasara por alto en la búsqueda de justicia. En los días siguientes, el papá de Stefan Stearns contactó de forma voluntaria al Departamento de Policía de Northport para entregar varias pertenencias de su hijo que estaban guardadas en su casa y en una unidad de almacenamiento. Entre los objetos había una computadora antigua, un disco duro y 2 dispositivos USB. El disco duro parecía no haber sido utilizado desde 2020 y no contenía información relevante. Sin embargo, cuando los investigadores examinaron uno de los USB con más detalle, descubrieron más de 35,000 archivos de contenido digital no apropiado. El volumen por sí solo no solo sorprendió a los investigadores y generó gran preocupación, sino que también reveló cuán grave y prolongada había sido la conducta. Este hallazgo se convirtió en una pieza clave del rompecabezas, ayudando a completar el panorama más amplio de quién era realmente Stefan Stearns y acelerando el proceso para presentar cargos formales en su contra. El 10 de abril, Stefan Stearns llamó a su papá en una conversación tensa. Dijo:
Papá, tú sabes que yo nunca querría que algo así le pasara a Madeleine. Honestamente, no estoy seguro de que una sola persona sea responsable. Tal vez fue una combinación de diferentes cosas lo que llevó a esto. Nunca había sentido algo así. Es pesado. Su papá respondió con la esperanza de que toda la verdad saliera a la luz. Pero en lugar de mostrar un remordimiento claro, Stefan Stearns solo respondió con un breve: pues sí. Incluso en ese momento, intentó distanciarse de la responsabilidad, colocándose a sí mismo como una parte pequeña de una situación trágica, en lugar de enfrentar el papel central que tuvo. Esto solo intensificó la frustración pública, porque la pérdida de Madeleine nunca puede justificarse con respuestas evasivas. El 18 de abril, los detectives de Kissimmee organizaron otra entrevista formal con Jennifer, esta vez con su abogada presente. En esta sesión, los investigadores se enfocaron en revisar toda la línea del tiempo de lo que ocurrió cuando ella regresó a casa la noche del 25 de febrero de 2024. El ambiente en la sala era tenso, mientras cada detalle se exponía y comparaba con sus declaraciones anteriores. Jennifer tuvo que enfrentar preguntas directas, obligándola a explicar las inconsistencias y los vacíos en su versión. Los detectives querían entender si el cansancio, su estado emocional o las decisiones que tomó esa noche contribuyeron a que la verdad quedara oscurecida. Para muchos, este fue considerado uno de los momentos clave para esclarecer lo que le ocurrió a Madeleine. Unos días después, el 24 de abril, el fiscal estatal de Orange, Osceola, Andrew Bain, junto con el Departamento de Policía de Kissimmee, realizaron una conferencia de prensa importante, anunciando oficialmente que un gran jurado había acusado a Stefan Stearns por las circunstancias que llevaron a que Madeleine Soto ya no pudiera responder. Durante la presentación, la jefa de policía de Kissimmee, Betty Holland, enfatizó que la evidencia mostraba una realidad profundamente preocupante. La persona que debía haber sido de confianza para proteger a Madeleine fue justamente quien traicionó esa confianza. Según la jefa Holland, Stefan Stearns llevó a cabo acciones calculadas para eliminar rastros, desde deshacerse de las pertenencias personales de Madeleine hasta colocar su forma sin respuesta en un área boscosa. Todo eso ocurrió antes de que ella fuera reportada como desaparecida. Fue un mensaje contundente que subrayó la seriedad del caso y la necesidad de responsabilidad total. El 19 de septiembre, los detectives publicaron material adicional de entrevistas realizadas por separado con Jennifer y Stefan Stearns. Al ser confrontado directamente con inconsistencias y declaraciones contradictorias, Stefan eligió guardar silencio, evitó responder preguntas y finalmente pidió un abogado. Jennifer, por otro lado, insistió en que no se dio cuenta realmente de que Stefan Stearns había cruzado límites de protección hasta el 1 de mayo, cuando los investigadores le mostraron evidencia que no podía negar. Un detective le preguntó directamente: «Después de que supiste el tipo de persona que era, ¿le dijiste que necesitaba un abogado?». Jennifer respondió sin dudar y con muy poca emoción visible: «Sí». Ese momento generó una discusión pública importante, porque en lugar del arrepentimiento o enfado que muchos esperaban de una mamá, Jennifer permaneció distante, dejando a muchos con la impresión de que quizá sabía más de lo que había admitido. A veces,
cuando intentan justificar declaraciones inconsistentes hechas antes, algunas personas se aferran a explicaciones o mencionan problemas de salud emocional. Stephen Stearns hizo lo mismo cuando un detective le preguntó en otra entrevista: ¿tienes algún problema de memoria que te impida recordar lo que hiciste? Stearns respondió: sí, tengo un trastorno grave de déficit de atención con hiperactividad. Lo siento, con el tiempo, los detalles empiezan a desvanecerse. Los horarios que te di fueron solo mis mejores cálculos. No tenía mi teléfono conmigo entonces, así que no sabía la hora exacta. Pero esta explicación solo hizo más complicado su relato general. Con el tiempo, los detectives desglosaron pacientemente cada detalle, revisaron cada inconsistencia y sacaron la verdad a la luz. Para julio de 2025, se llevó a cabo una audiencia crucial. Para evitar la pena máxima bajo la ley estatal, Stephen Stearns aceptó un acuerdo de no impugnación en relación con el cargo conectado a que Madeleine Soto ya no pudiera responder, y asumió responsabilidad por otros 20 cargos relacionados con cruzar límites de protección hacia una menor. El juez Keith Karsten lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo relacionado con la condición sin respuesta de Madeleine, junto con múltiples cadenas perpetuas adicionales por los 20 cargos vinculados con violaciones a la seguridad infantil. Varios familiares y amistades, incluido el papá de Madeleine, Tyler Wallace, estuvieron presentes en la sala y no pudieron contener la emoción cuando el proceso llegó al momento decisivo antes de la sentencia. De manera notable, justo después de que se dictara la sentencia, Stephen también habló. En una declaración breve, pero profundamente contradictoria. Jennifer Soto, la mamá de Madeleine, estuvo ausente durante la audiencia. No se presentó en la corte ni envió ninguna declaración respecto a la sentencia. Su silencio contrastó fuertemente con el dolor y la indignación expresados por otros miembros de la familia, dado su historial de ponerse repetidamente del lado de Stephen Stearns, la persona acusada de violar límites apropiados durante largo tiempo en relación con Madeleine, y de acciones vinculadas con la pérdida de su capacidad de respuesta. Su ausencia, para muchos, ya no resultaba sorprendente. Es importante enfatizar que, hasta agosto de 2025, Jennifer Soto no había sido acusada de ningún delito. Según fuentes oficiales, las autoridades en ese momento no creían que hubiera realizado alguna acción que alcanzara el nivel requerido para una acusación criminal. Para honrar a Madeleine, se llevó a cabo una vigilia comunitaria ese mismo día, en el lugar donde se encontró su estado sin respuesta, a Safathile. Organizado por el grupo Boots on the Ground for Maddie, el evento honró su memoria y pidió justicia. El papá de Madeleine, su madrastra y su abuela estuvieron presentes, encendiendo velas y compartiendo oraciones en un ambiente solemne y lleno de emoción. Mi corazón se rompe profundamente al tener que compartir con todos la pérdida de una niña en un hecho tan doloroso. Madeleine llegó a nuestras vidas con optimismo y un espíritu inquebrantable. Su risa iluminaba nuestro hogar, incluso en los días más difíciles. Siempre recordaré las mañanas en las que cepillaba y trenzaba su largo y hermoso cabello rubio. El papá de Madeleine, Tyler Wallace, colocó en silencio flores frescas en el memorial. Se inclinó para leer los mensajes que amigos y miembros de la comunidad habían dejado.
Al sentirse conmovido por esas palabras, se vio abrumado y se alejó un momento para tranquilizarse en privado. Un año después de la dolorosa pérdida de Madeleine, su familia y la comunidad se reunieron nuevamente en Lakefront Park para honrar su memoria. Se construyó un pequeño muro adornado con peluches, porque a Madeleine le encantaban los juguetes de felpa, como un tributo. Terosina Niles, una familiar de Madeleine, habló ante los presentes, pidiendo a todos convertirse en una voz para los niños que no pueden hablar por sí mismos. La historia de Madeleine Soto no solo es un hecho profundamente doloroso a nivel personal, sino también una advertencia para toda la sociedad. Una niña de 13 años, llena de sueños y luz, perdió la oportunidad de continuar su joven camino porque las personas que debían protegerla no lo hicieron. Pero a lo largo de esos días tan difíciles, el amor de su papá, su madrastra y toda la comunidad mostró la fuerza de la unión y la confianza en la justicia. De este dolor recordamos que las niñas y los niños necesitan más que cariño. Necesitan ser escuchados, ser creídos y ser protegidos de influencias negativas que pueden existir incluso en los lugares que consideramos familiares y seguros. Esta es una historia investigativa creada para generar conciencia, recordándonos que cada adulto tiene la responsabilidad de hablar y actuar para que ningún niño vuelva a quedar en silencio o desatendido. La historia de Madeleine Soto también muestra que hechos dolorosos pueden desarrollarse en ambientes que asumimos como los más seguros. Sin embargo, el amor de su familia y de la comunidad demuestra que todavía puede nacer una nueva esperanza. Esto no es solo un caso legal, es un recordatorio poderoso de que debemos escuchar, proteger y alzar la voz por las niñas y los niños que no pueden protegerse por sí mismos. Este video fue creado con el propósito de educar y generar conciencia en la comunidad sobre la justicia y la protección infantil, sin ningún tipo de intención de usar elementos sensacionalistas o de impacto. Por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita para acompañarnos en futuros episodios de documentales de crímenes reales, donde cada historia es una voz por la justicia para las niñas y los niños, por la protección infantil y por un mundo en el que cada menor sea escuchado, amado y esté seguro.